Les voy a leer un cuento, cosa que casi nunca hago, pero esto es accediendo a gentiles pedidos que no viene a cuento citar. Hubo en el reino de los andaluces una ciudad en que residieron sus reyes y que tenía por nombre Lebetit o Ceuta o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad cuya puerta de 2 batientes no era para entrar ni aún para salir, sino para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro rey heredaba el trono altísimo, este añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron 24 las cerraduras, una por cada rey. Entonces sucedió que un hombre malvado, que no era de la casa real, se adueñó del poder y en lugar de añadir una cerradura, quiso que las 24 anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El visir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar 24, pero él repetía con astucia maravillosa: yo quiero examinar el contenido de este castillo. Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían acumular, en rebaños, en ídolos cristianos, en plata y oro, pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha, que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en madera, sobre sus rápidos camellos y potros, con turbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanjes suspendidos en talabartes, y la derecha lanza en la diestra. Todas esas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso, y un ciego las podía reconocer mediante el solo tacto, y las partes delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían, como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras, y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado, que era el poniente, y no se oía ni una voz, ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque serena las tempestades, mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería y los malos espíritus, decide favorablemente un litigio y es de gran socorro en los partos. En la tercera habitación hallaron 2 libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales, de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y contravenenos. Otro era blanco y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta habitación encontraron un mapamundi, donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía la cara de sus padres y sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirán la trompeta. La sexta pieza estaba llena de elixir, del que bastaba un solo trago para cambiar 3.000 onzas de plata en 3.000 onzas de oro. La séptima les pareció vacía y era tan larga que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. El rey la examinó y la entendió. Decía esto: si alguna mano abre la puerta de este castillo, los guerreros de carne, que se parecen a los guerreros de metal de la entrada,
se adueñarán de este reino. Estas cosas acontecieron en el año 89 de la égida. Antes de que tocara a su fin, Tarik se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey, y vendió a sus mujeres y a sus hijos, y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía, con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre la sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Tarik, hijo de Zaid, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Esta no es otra que la noche 272 de las 1001 noches, y te cuenta la verdadera razón de la conquista de Andalucía por los árabes. Me pareció un lindo cuento. Muy lindo. Y algunos amigos me han pedido que lo leyera. La charla breve de hoy se deriva de preguntas realizadas por los oyentes acerca del significado de algunas palabras que se usan en la presentación de este programa. Y es un catálogo de tropos. La palabra tropo se deriva del griego trepo, girar, y en retórica significa usar las palabras en un sentido diferente al que es habitual, pero que conserva, sin embargo, con el sentido habitual alguna relación. Vamos a este catálogo. Hoy es un día áspero, Astronauti, ¿eh? Bueno. El programa es áspero, quiero decir, arduo, difícil. El primero y el más conocido de los tropos es la metáfora, que quiere decir algo así como llevar más allá, y como bien sabemos, consiste en trasladar el sentido recto de voces en otro figurado, en virtud de una comparación que a veces es tácita, a veces es explícita. Las perlas del rocío. Es obvio que no hay perlas en el rocío, pero las gotas de rocío parecen perlas. Las gotas de rocío son como perlas. Esa es una metáfora. A veces utilizamos metáforas sin saberlo. Este arquero es un queso. Es, si bien se mira y si mal se mira también, una metáfora. El oro de tus cabellos es una metáfora. Los limones de la princesa también podría ser, en el caso, una metáfora. De voluntad. El segundo tropo es la metagoge, con perdón de la mesa puesta, que significa, o consiste, mejor dicho, en aplicar voces que significan cualidades a las cosas inanimadas. Por ejemplo, las estrellas celosas. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Las estrellas, naturalmente, como sabe cualquier astrónomo, no son celosas. Por el contrario, son más bien indiferentes. Cuando no auspiciantes de los amores ajenos. El campo reía también, ¿no? Todas esas cosas. También aquí usamos, cuando le aplicamos a las cosas inanimadas, cualidades propias de los animales o de las personas, ¿no? Cuando decimos, este auto es de una gran 7, ante la negativa a arrancar de un vehículo, o si no, qué sé yo, ahí estaba la carta que buscábamos muerta de risa. La carta no estaba muerta de risa, pero es un decir. Metagoge se llama. Metagoge. Cuando usted ve que alguien dice este auto, qué sé yo, como dijimos antes, las estrellas celosas, usted grita metagoge y a la bolsa. A mí también. La alegoría es una serie de metáforas, una metáfora continuada. Por ejemplo, en el Prado deleitoso, aquella obra de Gonzalo de Berceo, el paraíso es un prado con fuentes, las fuentes son los evangelios, las flores del prado son, qué sé yo, los nombres de la Virgen, etc. La hipálage es
atribuir la virtud de una persona a una herramienta que esa persona usa. Las lámparas estudiosas de las que hablaba Lugones. Los estudiosos no eran, las estudiosas no eran las lámparas, sino en todo caso las personas que a su luz estudiaban. La cruel espada, las espadas no son crueles, en cambio sí sus portadores. Un escote atrevido, dicen por ahí, ¿no? Ya sin intención poética. Pero la atrevida es en todo caso la señora que lo lleva, o el señor que se abisma en él, con el pretexto de buscar una aceituna. Catacresis es el tropo siguiente, y la catacresis se usa para designar cosas que no tienen nombre especial. Y entonces por analogía, por parecido. Por ejemplo, los brazos de los sillones en realidad no tienen un nombre especial y entonces uno le pone brazos, pero no son en rigor de verdad brazos. Y así la hoja de la espada, etcétera. La cola del vaso, el culo del vaso, ¿cómo se llama el final de un vaso? Exactamente. Es decir, se usa una parte del cuerpo humano, el cuello de la botella. Sí. Bueno, no es el cuello. Siguiente tropo. Hipérbaton, que es una figura consistente en invertir el orden regular de las palabras en la oración. Esto aparece mucho en el rock and roll traducido. A ver. ¿Cuál sería el orden de la oración? Bueno, primero el sujeto, después el verbo, después el complemento, suponete. Pero como el inglés suele tener una mayor cantidad de palabras agudas, es muy usual en las traducciones del rock poner en último término el verbo. Me gustaría contigo estar, no estar contigo. Bueno, eso se llama hipérbato. En la presentación de este programa se habla de anadiplosis, que no es una señora, sino una figura consistente en repetir la palabra final de una frase al comenzar el verso siguiente. Por ejemplo, muy doliente estaba el Cid, de trabajos muy cansado, cansado de tantas guerras como por él han pasado. Mi hermano tenía una novia que nadie la tuvo. Eso también es una anadiplosis de un famoso cuyanito, ¿no? Que tiene las uñas negras, etcétera. Sí, sí. Es la novia que nadie la tuvo. La epanalepsis, también citada en el prólogo, o geminación, consiste en repetir mucho una palabra. Avenámar, moro de la morería. O la boca se inundó. Aquí tenemos la epanadiplosis, que es una figura consistente en finalizar una frase con la misma palabra con que se inició. No es muy frecuente. Vivir en sabrosos nudos y en dulces trepas vivir. Linda es la zeugma, también con Z, que sucede cuando una palabra que tiene conexión con uno o más miembros de la oración está expresa en uno de ellos y se sobreentienden los demás. Lo explico. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, etc. Es decir, se suprime, hay elipsis de verbo. Era flojo de manos, y después ya no se usa, seco de carnes, corto de entendimiento. Después viene la famosa sinécdo, que es todo por la parte, ¿no? O viceversa. 50 velas queriendo decir 50 naves. Esa es la parte por el todo, ¿no? Pero también se dice el pan, por el pan nuestro de cada día, finalmente es una sinécdo, que no es el pan, es el alimento nuestro, ¿no? Bueno. La metonimia, que es la contigüidad, lo que está al lado, lo que viene por añadidura. Entonces decimos las canas por la vejez, o el laurel por la gloria, o qué sé yo. Anacoluto está
también creo en la presentación, Sí. y habla de la inconsecuencia en la construcción de la frase. Por ejemplo, ese pibe me pegaron. ¿Cómo? Ese pibe me pegó, ese pibe me pegaron. Y el oxímoron, ya famoso aquí, que es la contradicción entre el sustantivo y el adjetivo. El verde blancor, Claro. el amargo dulzor. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo, dice Recuerdos del Portezuelo. Bueno, eso es un oxímoron. Pero bueno, Aclaraciones. esto es lo que teníamos para hoy, era un catálogo más amplio. Y lo hemos hecho también para responder a algunos que nos preguntaban qué querían decir. Anadiplosis. La anadiplosis, la espanalepsis o el anacoluto. Metonimias. Metonimias distantes. También. Eso es un oxímoron, porque una metonimia implica una cercanía, una contiguidad. Así que no hay metonimias distantes. Y sinécdoques leoninas también significa exactamente que una sinécdoque, que es la parte por el todo, se apropia de una gran parte. Claro. ¿Y cuál es una gran parte? Una parte del león. Leonina. La sinécdoque leonina es la que toma una parte, pero una parte muy grande. Eso es todo lo que teníamos que decir. Esto es un tema fundamental para conversar en los velorios. Sí. Va a un velorio y le dice, aquí no sabe lo que es una sinécdoque. No, eso tiene nada. Es el todo por la parte o la parte por el todo. Y ya se lo decía yo a mi cuñado. No somos nada. No somos nada. Ahí está el final. Ahí está el finado que no nos deja mentir. Se quiso agarrar todo y lo partieron en 4. Ahí está el finado que no nos deja mentir también, viene a ser, que es una... Ahí está el finado que no nos deja mentir. No es nada. No es nada. Es una gilada. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. ¿A quién quiere dedicar, Rolón, el relato de cómo los árabes llegaron a España? O en virtud de qué milagro, de qué sucesos mágicos llegaron los árabes a España, o este catálogo de tropos. No, cuando no hay mina. No, si no mencionó ninguna mina en la charla inicial. Ninguna mina, salvo la de Anadiplosis. la anadiplosis y la otra cuya... Bueno. Se usa mucho la metáfora en la descripción de minas, ¿no? Sí. La descripción de malas poesías, de ojos de rubí, boca de grana, ojos de mora, ¿no? Ojos de mora, sí, también. Bien. Los dos luceros. Hemos resuelto ilustrar esta charla con una hipálaje, con un tango cuyo nombre es una hipálaje. Es decir, atribuye a un objeto las virtudes de su dueño o de su usuario. El tango se llama Ojos Maulas. Maula en el sentido de cobardía, ¿no? Ojos cobardes sería. Pero los ojos no son los cobardes, sino que en todo caso, ¿quién los posee? El propietario de esos ojos. Ojos Maulas se llama este tango y lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante. Otra cosa, ¿dónde vamos hoy? Y vamos a la Biblia. Bueno, era hora. Humorístico después de todo, de temas bíblicos, mitológicos, así no hablaba de estas cosas. Hablamos antropología, todo antropología, bueno, esas cosas livianas para ir. Las distintas ramas del humor, digamos. Claro. Al cabo de 10 años de matrimonio, Sarai, la esposa de Abraham, mujer de Abraham, creyéndose estéril, bueno, le ofreció a una esclava suya, una esclava egipcia, Agar,
como concubina a Abraham, que era una costumbre frecuente en la antigüedad, cuando la esposa legítima no podía darle hijos, le ofrecía al hombre pues yacer con una concubina para ver qué sucedía. Bueno, finalmente Agar, esta chica egipcia, concibe, pero a Sarai le agarran los celos y empieza a atormentarla. Y la atormentó tan cruelmente que Agar huyó. Huyó. Había concebido, pero no parido a su hijo. Dios, que aparecía mucho en aquellos años, se le encuentra, le ordena que regrese y le dice, mira, vas a ser madre de una raza de guerreros, a parir un hijo le llamarás Ismael. Queremos hablar de Ismael, de quien tan poco se habla, porque era hijo de Abraham. Todo el mundo habla de Isaac, y que vamos a hablar de los dos chicos de Abraham. Le llamarás Ismael, dice, y vivirá al oriente de todos sus hermanos. Y nace Ismael. Y habrá de saberse que años después, cuando nace Isaac, Sarai vio que Ismael se burlaba de su hijo Isaac. Y le dijo a Abraham, dice, echá a esta esclava y a su hijo que se las tome. Y Abraham la echó nomás, le dio un marrón con pan. Y como vacilaba, Dios le dice, no, echalo tranquilo nomás, dice, porque yo te voy a dar, yo voy a velar por ese chico, qué sé yo. Bueno, Abraham le da un marrón con pan, un odre de agua, y envía a Agar con Ismael al desierto de Berseba, era un desierto allá al norte de Sinaí. Y se acabó el agua, Agar se puso a llorar, se me va a morir el hijo, se me va a morir. Aparece otra vez Dios y le dice, bueno, quédate tranquila, que yo a este hijo te lo voy a salvar, etcétera, etcétera. Pero otros dicen que no fue así, sino que en realidad Sarai ya desde el nacimiento de Ismael le echó el mal de ojo, ¿no? Lo ojeó, como decimos aquí. Y entonces el chico creció débil y mustio y no podía caminar. Pero aquí hay un problema de edades. Estamos diciendo que ha nacido Isaac y que Abraham echa a su concubina y al otro hijo, Ismael, y sacamos la cuenta. ¿Cuántos años le llevaba Ismael a Isaac? Y resulta que Ismael fue circuncidado a los 13 años. Y un año después nació Isaac. Quiere decir que le llevaba 14 años. Cuando tiene lugar este episodio, tendría 17. ¿Cómo es que no podía caminar y era un bebé de brazos? Hay una incongruencia. Entonces se resuelve echando la culpa a Sara de haberlo ojeado al chico y haciendo que creciera mustio y débil, de modo tal que no podía sostenerse por sí mismo. Otros dicen que Ismael era malo, que incluso disparó una flecha contra Isaac, que erigió un altar a un dios falso, que cazaba langosta, que se acostaba con rameras. En fin, el hecho es que Ismael se las toma. Se las toma con su mamá, con Agar, y se va a vivir lejos, al desierto. Y un día Abraham dice, lo voy a ir a visitar, también muchos años después, que se tomaban tiempo para todo. Bueno, con los tiempos que vivían era lógico, ¿no? Si esos claro, vivían, por ejemplo, 900 y pico de años. Sí, tenían tiempo las vacaciones duraban para hacer pachorrientos, no como ahora que uno en cualquier momento revienta. Pues, dice, voy a visitar a mi hijo Ismael. Sarai le dice, no vayas. Y ¿cómo lo voy a ir? Bueno, dice, pero debes jurarme que si vas no vas a desmontar del camello, porque si no te vas a querenciar y te vas a quedar con él. Se lo va a visitar. Llega al desierto de Parán, donde vivía junto con su mamá, y con la esposa, se había casado con una egipcia que se llamaba Meribá. Entonces llega Abraham, no golpea la puerta porque vivía en una tienda. Entonces que habrá gritado, qué sé yo. Habrá batido palmas, como y sale la mina, sale Meribá, la mujer de Ismael. Dice, ¿qué se le frunce? Dice, porque no lo conocía. Claro. No sabía quién era. ¿Y este jovato quién es? No era famoso todavía. Claro, dice, ¿dónde está Ismael? Dice, Ismael se fue a casar, dice. ¿Y Agar dónde está? Dice, la tomó, dice, no está. Dice, ¿puedes darme algo de morfar? Dice, que estoy cansado del viaje. No, dice, acá no tenemos ni agua, ni marroco, ni nada, tómesela. Y tenía unos pibes ahí que eran de ella, lo empezó a fajar, sacó unas patadas, empezó a hablar del marido, dice, este desgraciado, dice, que se fue a casar, y si no viene, ¿qué se piensa? Entonces
Abraham le dice, escuchame una cosa, cuando vuelva tu marido, le voy a dejar un mensaje. Sí, dice, ¿qué quiere? Decirle que deseche esta clavija de la tienda y haga otra. Y se la tomó. Pero cuando vino el marido, che, vino un viejo así, y dijo que deseches esta clavija de la tienda y que hagas otra. Ah, ya sé, dijo Ismael. Este quiere decir que me divorcie de esta mina y me case con otra. Tómatela, le dijo. Porque era obediente. ¿Clavija yo? Preguntó ella. Ya, pasan 3 años y Abraham va de nuevo a visitarlo. Otra vez la misma historia. Otra vez que no va a descamellar. A descamellar, güey. Llega y atiende a otra mina que se había casado con él. Y dice, Patuma se llama. ¿Qué hace? Patú. Che, dice, ¿está Ismael? No, dice, fue a casar. Vengo de allá de la Loma del Paisano y este tipo está siempre casando, dice, y Agar también, tampoco está. Agar dice, andan algo raro, la otra vez que viene, tampoco está. Dice, ¿tenés algo para morfarse? Se le da de todo, pase, que quiere morfar, qué sé yo. Entonces dice, no, decirle nomás a Ismael que la nueva clavija es excelente. Y así que, tiempo después, Ismael fue a visitar a Abraham en la tierra de los filisteos, y fueron todos muy felices y prosperaron mucho. Pero Ismael e Isaac se encontraron solamente en esta visita última que acabo de referir, y después en la muerte de Abraham, cuando lo entierran en la caverna Macpela. La caverna Macpela, algún día háganme acordar que hablemos de esa caverna. Se dice, entre otras cosas, que era una puerta al paraíso, y que por la grieta de esa puerta se podía oler la fragancia del paraíso. Así como también esa misma fragancia se podía oler en la ropa que la divinidad tejió o cosió para Adán y Eva, que después heredaron Noé, Sem, Nimrod, que la robó, en fin. Y dicen que durante 20 generaciones esa ropa tuvo olor a paraíso, después se le fue yendo. Pero y en la cueva de Macpela había ese olor. Estar enterrados en la cueva de Macpela, dicen, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob no sé si está con Lía o con Raquel. Con Raquel, ¿no? Pero calculo que con Raquel. Sí. Esta cueva hasta el año 1300 y pico se sabía que estaba formando parte del predio de una mezquita, de manera que no podía entrar ningún no musulmán. Y así creo que está todavía. Pero ya empiezan las discrepancias a partir de eso. Que si era esta la mezquita, que si no era. Digo, como son las cosas, no se puede dar vuelta, que ya aparece el olvido. Sí. Esa era la cueva de Macpela. Ismael murió a los 137 años, relativamente joven para esa época, y tuvo 12 hijos, y efectivamente fueron todos hijos muy, muy guerreros, que vivieron al oriente de los hijos de Ismael. Y esto viene con la colación siguiente. Creo que esto favorece la noción de que los hijos de Israel son posteriores, pero más nobles que los ismaelitas. Algo así como legítimo, según esa vieja teoría de Jehová de los ejércitos. Porque claro, los hijos de Isaac fueron los que, aquella descendencia por la cual se iba a hablar de Abraham. Y fue así esto. Como hemos visto, Abraham tenía solamente este hijo habido de una concubina, Ismael. Y ya tenía 99 años, y ya estaba grande, y no había tenido con Sarai, su esposa, ningún hijo. Entonces Dios le dice, mira, te voy a cambiar el nombre. En vez de Abraham, te vas a llamar Abraham. ¿Qué quiere decir padre de muchas naciones? Estos cambios de nombres frecuentes en la historia de los hebreos significaban también un cambio de condición, ¿no? Y ahí, bueno, el más famoso de todo es Jacob, que cambia su nombre por el de Israel, ¿no? Pero también están Elidia, que es Salomón,
y Oseas que Josué y cosas por el estilo. Teoría que un argentino narrado en aquellos versos que dicen, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, Claro. etcétera. Y así a Sara también le cambian el nombre, a Sarai le cambian el nombre y Sara, que quiere decir princesa. Y si además de cambiarte el nombre, tu esposa Sara dice, te va a dar un hijo, a quien voy a bendecir, etcétera. ¿Cómo se va a dar un hijo? Tengo 99 años y Sara creo que no ve. Dice, vos quedate tranquilo. Vienen 3 desconocidos, poco tiempo después, que solían ser arcángeles, y dicen, mira, dentro de un año va a tener un hijo, y nace Isaac. Lo circuncida a los 8 días, y ahí empieza esa costumbre de circuncidar a los 8 días. Antes parece que era un rito premarital, se circuncidaba creo que a los 13 años. Algunos han nacido circuncisos, como el caso de Jacob, el caso de Enoch, el caso de Sete, el caso de Adán. Son 12 o 13 los que han nacido circuncisos. Digo, en la historia bíblica, después Mahoma también nace circunciso. Digo, para ahorrar trabajo. Sara queda preñada a los 90 y nace Isaac, y la historia más famosa de Isaac es la historia de su sacrificio, que finalmente no se consuma en el Monte Moria, donde la divinidad le dice a Isaac, che, vos tenés que sacrificarme un hijo. A Isaac. Y va. Tipo va. Y se lo iba a matar cuando dice, bueno, mirá, Era en broma. con un carnero estoy hecha. Con un carnero estoy hecha. Pero esta es la prueba de fe más enorme de la Biblia. Pero no iba a terminar tan bien, porque Sara, a quien el demonio le había dicho que su hijo había muerto y había sido sacrificado, se entera de que se ha salvado y se muere de alegría. Murió de risa, sí. Sí, tenía 127 años Sara. No pido. Quiere decir que este mozo al que se iba a sacrificar, este joven adolescente, tenía 37 años. Y ya no se cocinaba tampoco el primer hervor. Digo, para que vean cómo, incluso para que... Son como los escritores jóvenes de ahora. Claro, son como los escritores jóvenes de ahora que tienen 45 años, como en general los adolescentes de ahora que suelen tener 29. Sí. Se pelean con el papá para que le dé la llave, y cosas así, o hacen programas adolescentes. Y esto es lo que quería contarles, solo esto. Isaac, después de salvarse, vive 3 años en el paraíso. Y yo creo que es el único caso de una persona que ha tenido, otros han pasado por el cielo y por el infierno, pero vivir 3 años becado en el paraíso es una experiencia única, y solo Isaac la tuvo. 3 años becado en el paraíso, 3 años durante los cuales desde luego debe haber aprendido la ciencia. Bueno, los ángeles lo habrán instruido bastante. Y después vuelve, según dicen, caminando cabeza abajo, porque tenía un poco cambiado los hábitos. Y recién después de un tiempito empezó a caminar derecho. Pero ya hemos sabido que Mahoma pasó durante un tiempito en el paraíso, pero nadie 3 años. Nadie 3 años. Objeción. ¿Quién mide los tiempos en el paraíso? ¿Quién mide los tiempos en el paraíso? Recordemos la historia de Mahoma. Mahoma está por ahí, tiene una jarra de agua, y la jarra se le vuelca en el momento en que es arrebatado por los ángeles para llevarlo al cielo. Y le sucede en el cielo una cantidad de episodios, discusiones con Dios mismo, inspección de todos los cielos con esos enormes y tremendos ángeles, cada uno de los cuales tenía un significado, revelación de toda clase de secretos, aquel árbol enorme en cada una de cuyas hojas estaban escritos los nombres de todas las personas de la humanidad, árbol que se agitaba una vez por año y caían algunas hojas, y las que caían correspondían a las personas que ese año iban a morir. Todas esas cosas le son reveladas a Mahoma en un viaje muy largo. Y cuando vuelve,
la jarra que se había caído todavía no había dejado escapar ni una sola gota de agua. Quiere decir que hay un tiempo en el paraíso y hay un tiempo en la Tierra. Respuesta a la objeción también puede venir desde el lado de la ciencia. Bien sabemos que si un astronauta se aleja de este bendito planeta a recorrer a cierta velocidad que se puede mensurar solamente en años luz y regresa al cabo de un tiempo, para él puede haber pasado un año, en tanto aquí han pasado unos 30 o 40 según hemos visto en las peores novelas de ciencia ficción. De modo que los tiempos de la ciencia y los tiempos de la fe hoy parecen haberse reconciliado de una vez por todas y sabemos que esos tiempos son necesariamente diferentes. A veces sucede al revés. Así como a Mahoma le pasó que un segundo terrestre correspondía a un periodo bastante largo en el cielo, otro cura santo fue arrebatado durante algunos minutos, conversó con los ángeles y cuando volvió ya todos habían muerto, habían pasado centurias. De manera que no se sabe bien cómo es esto. Pero digamos que Isaac estuvo 3 años terrestres en el paraíso. Su estirpe prevaleció sobre la de Ismael, su hermano, pero él mismo estaba condenado a tener 2 hermanos que iban a pelearse muchísimo. Eran Esaú y Jacob, que empezaron su pelea, como hemos contado aquí en este programa, en el vientre mismo de su madre, por decirlo así. Ya empezaron, qué sé yo, que yo voy a salgo yo, que salgo yo, que no salgan, y ahí viene una modesta perla del filólogo aficionado, que es la historia de Jacob tomando por la planta del pie a Esaú, que estaba por salir primero. O sea, ahí ya dialogaban, había diálogos, ¿no? Causaban incluso se dice que la mamá era ventríloco. Claro, la perplejidad de los vecinos. Decían, mirá, che, empiezan a hablar adentro de... Bien, incluso a la noche estaban apolillando. Che, decirle que se callen, decía Jacob a la mujer. Y parece que iban a hacer Esaú, y Jacob lo toma de la planta del pie, y lo agarra, y lo tira. Jacob es tradicionalmente el hombre que reemplaza a Esaú, que debió ser el primogénito. Hay varias cuestiones históricas que admitimos, hemos explicado. Y para reemplazarlo, lo toma por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta, es decir, lo suplanta. Es el suplantador. No está mal. Así que el que suplanta es el que lo agarra uno de la planta del pie cuando uno se apresta a nacer. Tarjeta amarilla, eso lo mínimo. Así cuando sale un jugador de la cancha, se trata de un señor que lo está agarrando de la planta del pie. La mayoría de las veces el técnico. La mayoría de las veces el técnico, justamente allí, en ese lugar donde tantas veces los hinchas mandan a los jugadores. Bueno, linda historia esta de los 2 hermanos de Ismael, que tan mal no le fue a los ismaelitas, ¿no? Y a Isaac, que fue, digamos, el legítimo. ¿Y a quién dedicar esto? Bueno, primero a ellos, a los 2 chicos. No era mala gente. Yo creo que también es una buena ocasión, Alejandro, para dedicárselo a esta muchacha, Sarai primero, Sara después, pensando sobre todo que esta diferencia entre los tiempos del paraíso y los tiempos de la tierra, entre los tiempos del espacio y los tiempos de la mera cotidianeidad, se parecen bastante a los tiempos de aquellas cosas que funcionan como ilusiones o deseos. Quiero decir, saber en algún momento, uno aprende en algún momento, que ese funcionamiento es casi tan particular como la materia de que están hechos los sueños, y que entonces uno puede recién reencontrarse alguna vez en lo real con ciertas cosas que fueron sueños de juventud, pero que los alcanza en algún otro momento, con alguna otra forma y de alguna otra manera. Y así puede decirse que Isaac, el hijo ese que bendijo la vejez de Sarai, fue un sueño de juventud hecho realidad. Para Abraham y Sara, estos simpáticos esposos, se formó una pareja. Claro, se formó una pareja, a Abraham y Sara y su pequeño hijo Isaac, y también a Ismael, hermoso allí. Carlos Gardel canta Sueño de Juventud. Interesado la interacción que hay entre el espíritu y la carne. Mis amigos frecuentemente me oyen decir que las personas son, después de los 20 años, responsables de su cara, de modo tal que un hombre con cara de estúpido por lo general es un estúpido.
Y creo que efectivamente hay una influencia de la morfología, es decir, de la forma que tienen las personas, en el alma de las personas. Una interacción, digo, que no ha sido generalmente muy indagada por la psiquiatría. Su amigo Lombroso había trabajado en eso por ahí, algo Hablaremos parecido, ¿no? precisamente de Lombroso hoy. Por ejemplo, los psiquiatras no indagan si el tipo es gordo. Parece que en general trataran con almas abstractas, despojadas de un cuerpo. Uno les consulta un caso y dice, bueno, mire, este tipo tiene el complejo de Elías Alili. Y... Sobre todo lo que contestan en revistas, que ni siquiera lo ven, en ¿no? la revista, y no preguntan, pero cómo es petizo, es alto, es morocho, es rubio. Es evidente que hay una gran influencia de la morfología con el alma. Incluso una triple influencia. La morfología provoca, dispara unos prejuicios de la sociedad. Y estos prejuicios influyen sobre el sujeto también. De acuerdo. El tipo gordo recibe de la sociedad una respuesta que no recibe un flaco. Un negro en los Estados Unidos recibe también una respuesta que no recibe un blanco. Cuando le contestan. Bien. Hay otra cosa que hay que hacer notar, y es que los seres humanos son muy distintos entre sí, son muy diferentes. Cosa que no sucede entre las hormigas. Ni los japoneses. Sí. Pero alguien me dirá que por ahí es que nosotros no notamos las diferencias que hay entre hormiga y hormiga, como puede suceder en el caso de los japoneses. No es así, no es que no las notemos, no existen. No es posible, no hay. No hay manera de reconocer. Usted ve una hormiga hoy, por ejemplo. Sí. Y por algún motivo, realmente me costaría inventar por cuál. Usted se encariña con esa hormiga. La ve en el jardín, usted se encariña con la hormiga y dice, qué ganas de volverla a ver. Con paciencia y con saliva. Claro, Sí. y después, al otro día, usted va al jardín y dice, a ver cuándo viene mi amiga la hormiga, aquella que vi ayer. Y vienen varias hormigas y usted no puede realmente saber si es su amiga, si no lo es. Por ahí saluda alguna que no lo conoce, Sí, la mira, no. y lo mira, ¿no? Diciendo que cómo son saluda. las hormigas. Lo además. que sucede es que cuanto más arriba vamos en la escala zoológica, más existen diferencias entre uno y otro individuo. Y justamente así en la cúspide está el hombre, y es en esa especie donde se producen las mayores diferencias. Pero hay también incluso, además de una diferencia morfológica, una variación bioquímica de hombre a hombre, de individuo a individuo. Y así, por ejemplo, personas que teniendo una enfermedad son tratadas, digamos, con sulfamidas, reaccionan curándose y otras no, ante la desesperación de los farmacéuticos. Pero no todos reaccionan igual ante un medicamento. Algunos les hace efecto, otros no, en fin, en general no. Y yo postulo que ante estas diferencias de orden físico debe haber algunas diferencias temperamentales. Sin embargo, creo que lo estoy postulando en contra de los criterios más en boga hoy en la ciencia. Sin embargo, en la antigüedad clásica, este embeleco se creía a pie juntillas, es decir, que había una morfología que engendraba también unos caracteres. Todos se acuerdan del finado Hipócrates, el tipo sanguíneo y el tipo tísico. Los biliosos, sí. Claro, los sanguíneos, decía él, eran propensos a tener un final cardíaco. Y los tísicos un final tuberculoso. Y después estaban los otros, los melancólicos, los apopléticos, la bilis negra, todo aquello, ¿no? Aristóteles también. Aristóteles había hecho una clasificación, creo recordar, según la cara de los tipos. Parece que según la cara y según esa cara se pareciese a determinados animales, los sujetos iban a tener un carácter parecido al de esos animales. Por ejemplo, un tipo que tuviera una cara parecida a la de un león, iba a tener un carácter leonino. Preguntarán ustedes, ¿cómo es el carácter de un león? Yo responderé que no sé. No sé qué idea tendría Aristóteles del carácter leonino. Supongo yo que se tratará de personas que salen a la calle a comerse gente, o a rugir. Se dejan el pelo largo. Sí. Que duermen la siesta y que dejan que su mujer trabaje, lo cual demostraría que el carácter leonino es bastante difundido. Sí. ¿Qué se puede decir del carácter gatuno? Bueno,
Bueno, serán tipos que andan en 4 patas maullando por la calle. No sé, no tengo mucha idea, pero eso decía Aristóteles. Pero más adelante aparecieron otros, ¿no? Lavater, que era un suizo, ¿de qué hemos hablado acá? Lavater, uno que quiromante era, ¿no? Leía las manos. Pero también fue el inventor o el precursor de la fisiognomía. El tipo que, según la cara, discernía a ver si un tipo era el carácter del tipo. Y es el libro de él, no creo cómo se llama, Estudios sobre no sé qué. Tiene un montón de dibujitos, está lleno de dibujitos. Con unas caras tiene un tipo así, ¿no? Y abajo dice, este rostro denota, y ahí le pone todo. Y las caras que tienen los tipos, vale la pena, lástima que no sea televisión, esto para mostrarle el libro. Porque son totalmente arbitrarios los dictámenes de Lavater. Es un tipo así, firme voluntad, no exenta de crueldad. Parece otro así, carácter perezoso, propensión a la lujuria. Parece otro tipo así, cualquier cosa. Incluso hay unos tipos con unas caras de otario que matan. ¿Viste de acá? Y dice, inteligencia superior. El tipo tiene una cara de otario. Sí. Hombre tenaz. Sí, bueno, ese es Lavater. Después aparece, bueno, Mantegazza y Lombroso, el que nombraba Dorio, ¿no? Que estudiaba las caras de los criminales. Y él decía que mirando a un rostro estaba en condiciones de anticipar qué delito iba a cometer ese tipo. Esto sería de gran ayuda para la policía porque permitiría detener a los delincuentes incluso antes de que delinquieren. Claro. Sí. Te está esperando, por ejemplo, él decía que los tipos con las orejas en forma de asa eran criminales. Bueno. Por ahí se está esperando el bondi, hay un tipo con las orejas así, y viene la cana y dice, date preso. Sí. Pero ¿cómo? Soy ministro de Economía, responde el tipo. Bueno, y aquí aparece el tipo del cual yo quería hablar realmente hoy, que es William Sheldon, muy glosado por Aldous Huxley, que había dividido a los hombres, no los había dividido, había señalado 3 tendencias: la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia. Y decía que en cada hombre hay un poco de cada una de estas tendencias, pero la mezcla no es siempre igual. ¿Qué es la endomorfia? Bueno, la endomorfia tiende a la redondez, a la gordura, a la morbidez, a la blandura. La mesomorfia es la de los atletas. Son mesomórficos los tipos de músculos fuertes, de voluntad firme, gente pujante, de mentón cuadrado, esos patobica que hay por ahí. Y la ectomorfia es, por el contrario, cierta liviandad, cierta flacura, donde los nervios están cerca de la superficie, están cerca de la piel. Entonces son personas muy sensibles, pero también muy secas, muy malhumoradas, muy prontas al estallido, y también son ascéticos, viven en perpetua restricción, en perpetua lucha con sus pasiones. Y este hombre, Sheldon, había hecho una lista de 1 a 7, y decía que cada persona tenía un grado de endomorfia, de mesomorfia o de ectomorfia, que se podía numerar de 1 a 7. Un hombre muy normal sería 3, 3, 3. Tipo que fuera 3 de endomorfia, 3 de mesomorfia, 3 de ectomorfia, tipo ahí, no. Pero hay distintas mezclas. El propio Huxley, que era un hombre flaquito de anteojos, los anteojos nada tienen que ver en esto, pero bueno, incluso pueden influir los anteojos, calculo yo, sobre el alma. Pero ya no como morfología, sino como circunstancia exterior. Los anteojos son una circunstancia como la pobreza. Y Huxley se calificaba a él como un 1, 2, 7. O sea, 1 de endomorfia, 2 de mesomorfia, poquito, y todo, 7 de ectomorfia. Él decía que son muy raros estos tipos tan extremos, que tengan tan poquito de una tendencia y tanto de otra. Generalmente dice, se encuentra de esos tipos en las casas de salud, en los loqueros y así. Y califica algunos
personajes, me interesa la calificación del Cristo, basándose desde luego en las pinturas, en la historia y en la imaginería. Sería Cristo 235. Poca endomorfia, poca redondez, más o menos mesomorfia, era fibroso, fibroso y musculoso, y 5, bastante más, ectomorfia, era un tipo flaco, con los nervios muy cerca de la piel también, ¿no? Los pintores cristianos siempre han optado por un Cristo flaco y alto, y había sin embargo un cuadro de Piero de la Francesca que escandalizaba a su amigo William Blake, donde aparece un Cristo musculoso, totalmente mesomórfico, una especie de atleta griego, ¿no? Alguien capaz, se decía por ahí, buscando esas cosas en el cuadro de Piero de la Francesca, capaz de resistir colgado, con las dos manos extendidas hacia arriba y pendiendo unas cuantas horas sin morirse por asfixia, ¿no? Como así fue. Los hombres más fuertes eran los que más tardaban en morir, en aquel suplicio de la crucifixión. Y aquí también corresponde hacer una diferencia entre el budismo, o en general entre todas las tendencias orientalistas, pero en este caso el budismo y el cristianismo. Fíjese cómo funciona esta teoría aquí. Los budas son redondos y blandos y corresponden más bien a unas filosofías dulces, de no mucha acción, de cierta molicie filosófica, de cierta tendencia a la autoaniquilación y al anonadamiento, a la quietud. Mientras que el cristianismo es evidentemente un pensamiento beligerante, restrictivo. Pasional, ¿no? Sí, pero lleno de agonía, lleno de lucha, agonía en el sentido de lucha. Y me acuerdo ahora también de Ortega y Gasset. He citado ya otras veces este pensamiento, que no es muy científico, pero me parece a mí que tiene algo de poético. Y él decía, Ortega, que lo femenino es redondo, es mórbido y es carnal, mientras que lo masculino es anguloso, es flaco y es espiritual. De modo tal que todo lo que haga una mujer, aún lo más espiritual, tiene algo de carnalidad. Y todo lo que haga el hombre, aún lo más carnal, tiene siempre algo de espiritualidad. Y decía él que los dos máximos ejemplos de Occidente, de hombres espirituales, eran dos hombres flacos, el Quijote y el Cristo. Ortega era, cuando quería, un buen poeta también. Yo creo que efectivamente somos almas, pero también somos cuerpos, y que cuerpo y alma se interaccionan y están todo el tiempo juntos. Y contrariamente a esta tendencia de abolir el cuerpo que hay en el pensamiento de Occidente, a mí me gustaría creer que hay algo de cierto en esta teoría de Sheldon, avalada con todo entusiasmo por Huxley, si bien no tiene absolutamente ningún asidero científico, pero hay algo que me impulsa a creerla, hay algo que me impulsa a creerla. Si los está diciendo alguien cuya cara, desde luego, no alcanza a despertar el entusiasmo de las muchedumbres, si es cierto que la cara es espejo del espíritu, pues poco favor me hago yo mismo. Pero, ¿a quién dedicar esta pequeña postulación acerca de la interacción entre cuerpos y almas? Estaba pensando, Alejandro, que en ese terreno que usted ha trazado de vincular lo morfológico, el fenotipo, diríamos nosotros los científicos hoy día, con aquella otra cosa que nos constituye, pensaba en dedicar este primer tema justamente a aquellas personas que se han esforzado, seguro desde terrenos complicados, algunos desde la religión, pero los más desde el arte, a tratar de generar algún tipo de cruce que estableciese un tipo de relación, pero mucho más audaz todavía. Pensaba en nuestro amigo Oscar Wilde, cuando pensaba que en un retrato podían ir apareciendo uno tras otro los pecados de un hombre que no se manifestaban en su cuerpo, y pensaba después en Pigmalión y todas sus versiones, desde Bernard Shaw hacia atrás, hacia la antigüedad clásica,
de algún hombre que enamorado de una estatua quiso darle alma. Pensaba en lo que estaría pensando a su vez nuestro rabino en Praga cuando trabajaba en la figura del golem. Y también pensaba en un amigo de este programa, Akenatón, Amenofis IV, ese faraón de Egipto, que alguna vez decidió fundir los cuerpos de él y de su mujer e inventar una especie de relación distinta entre el alma y los cuerpos, justamente para que se notara que allí no había otra cosa que calificaciones, de modo tal que cuando uno llamaba a alguien por un apelativo descriptivo, lo que estaba describiendo no era otra cosa que algo así como un apodo del alma, como quien dice, por ejemplo, Negra María. Bien, entonces, para todos esos, y también para aquellos que han padecido por Morochés, este candombe que vamos a dedicar, entre otros, al simpático de Aldous Huxley, que ha sido el que ha inspirado esta pequeña reflexión. Así te llamaremos. Sí.